profesor, le dice, yo lo quiero a usted para que me venga a hablar en la lección inaugural de la DDA. Todos los años tenemos nuestra lección inaugural. El día de la lección inaugural llega el profesor, llegó con un busito lleno. Y todos, ¿verdad? Ay, el profe trae hasta su público. Cuando pasa el profesor, me dice don Riquelme, Karina, hágame favor, lleve al profesor al aula. La llevé al aula y me dice, ¿puedo quitar esto? Porque había algo así para el conferencista. ¿Sí? ¿Puedo agarrar estas mesas? Sí. Preparó su escenario y cuando dieron la lección inaugural dice, bueno, yo les vengo a hablar de competencias, pero para eso lo primero es el trabajo en equipo. Así es que me acompaña mi equipo, docentes, estudiantes, y como eran 4 sedes en esa región, porque ellos salieron a la 1 de la mañana para poder estar a las 9 de la mañana en esa lección inaugural, estaban los 4 coordinadores de diferentes lugares, que para comunicarse uno con otro son 6, 8 horas de viaje. Entonces, lo mismo que estaban haciendo en un lado, lo estaban haciendo en los demás. Y empiezan a contar cómo ellos han llegado a la comunidad, cómo el trabajo en equipo. Y dice una profesora, ay, dice, Karina, ¿cómo quisiéramos trabajar nosotros así? Escucha a otra profesora y le dice, nosotros ya trabajamos así. ¿Y cómo? Entonces le digo, ¿y por qué no le dice a la profesora que le vayan a dar una presentación como la que dio el profesor? Y con su equipo ustedes también lo pueden hacer. Entonces vienen de esta carrera y se van a explicarle a la otra carrera, una era de diseño gráfico y la otra de acuicultura, y la de diseño gráfico también van el equipo, va la directora, el coordinador del ciclo, fueron 2 profesores, 2 estudiantes repitentes y 2 estudiantes nuevos que entraron en la cohorte 2011. Y entonces empiezan a platicar, ¿verdad? Dicen, bueno, nosotros estamos trabajando con proyectos, nuestro proyecto para poder realizar nuestro diseño es un producto, una playera o una camiseta con un diseño y los 4 estudiantes llevaban su camiseta puesta. Ese fue un proyecto de 6 semanas. En esas 6 semanas también se retiraron algunos estudiantes porque se dieron cuenta que no funcionaban para la carrera, porque lo que ellos tenían que hacer el resto de su vida o no les gustaba o no tenían las habilidades, destrezas para poderlo hacer. Entonces ellos empiezan a trabajar, presentan y dicen, bueno, nosotros el curso de cromatología nos enseñó los colores, por lo tanto utilicé tal color por esto, y empiezan a explicar con un vocabulario impresionante todo lo que habían hecho. El curso de investigación, en el curso de investigación investigamos, nos pidieron nuestra identidad nacional, nuestra identidad como sancarlistas, nuestra identidad como estudiantes de diseño gráfico y que todo lo plasmáramos en nuestro diseño. Y tenían que llevar un eslogan, ¿verdad? Algunos yo, Chapín soy, términos así. Bueno, se emocionan los de la otra carrera, pero estos chicos de diseño gráfico era implementación de la carrera ya con competencias. La otra carrera de acuicultura no estaba ya con competencias y dice, ¿por qué no probamos? Probemos la metodología. Eso nos permitió evaluar que no había en algunos ciclos coherencia vertical y que faltaba la secuencia horizontal. Entonces, la metodología también sirvió para evaluar la red curricular, ¿verdad? Luego, dicen, bueno, llegó una profesora que oyó que le iban a dar, y dice, yo quiero que ellos vayan a mi carrera también a hablar, y se van a la carrera, y esto se convierte así como que ahora queremos ver. Lamentablemente son muchísimas las carreras que tiene San Carlos, entonces, en zootecnia, dicen, bueno, nosotros también queremos probar, y prueban con pollitos. En uno de los proyectos era con pollitos. Entonces el profesor de genética dice, bueno, vamos a ver, pollitos de los que no tienen plumitas en el pescuezo, los otros pollitos amarillos y los otros pollitos de otro tipo. Eso es el curso de genética. El curso de nutrición les enseñó a hacerles la comida a los pollitos.
El curso de experimentación, entonces todos los cursos estaban ahí. Cuando se hizo lo de las playeras, la evaluación fue 2 minutos, el estudiante pasaba al frente con sus 6 profesores y con todos los demás compañeritos viéndole su producto. Fueron 2 formas de hacerlo, porque eran 2 jornadas. En una jornada dijeron lo vamos a hacer en individual y en la otra dijeron lo vamos a hacer colectivo. En el que lo hicieron colectivo, ahí estaba el decano, estaba la directora, todos emocionados viendo. ¿Por qué? Porque sí hubo trabajo en equipo. Decían los profesores, es que mire, dijo un profesor, eso no va a servir con lo de las playeras. Y yo les aseguro que eso no va a servir, y fue con los estudiantes y les dijo, eso no va a servir. Me dicen, Karina, fíjese que el profe dice que eso no va a servir, los mismos estudiantes. Bueno, vamos a preguntar. Fuimos con la directora, llamaron al profesor, todos los profesores de ese equipo, y no lo regañaron, solo le dijeron, mira, ya sabemos que te cuesta, que no podés, si querés te vamos a ayudar. Cuando le dijeron, no podés, dijo, yo sí puedo. Entonces fueron proyectos así muy lindos. Años después, llega a visitar a un jovencito a la maestra Toledo y me dice, usted es Karina, ¿verdad? Como 40 libras después también, ¿verdad? Y dice, sí, es que yo estoy trabajando con la maestra Toledo un proyecto. Seguimos trabajando y ahora ya nos desarrollamos en esto. Es cuestión de voluntad, es cuestión de que la gente lo quiera hacer. Un profesor de estos que les cuento que están en los Cuchumatanes, dijo, yo no quiero, profesor, pero mire, nosotros le vamos a ayudar y todo. No quiero, yo quiero el poder, porque yo quiero ser el dueño de la calificación de los estudiantes, porque ahí ya los estudiantes no eran ellos, el profesor el que le ponía una nota. Cuando trabajaron la comunicación, dice, evalúense ustedes, investiguen qué está fallando en su casa, en su trabajo. ¿Quiénes llegaron a evaluar? Las esposas, o los padres, o los hijos. Y decían, ¿cómo? ¿Pero cómo viene alguien que tal vez no sabe ni leer ni escribir a evaluar? Sí, ¿por qué? Porque es el que está viviendo las actitudes y toda la convivencia que hay. Entonces, han sido experiencias muy bonitas. Me da pena contarlas yo, ¿verdad? Porque lamentablemente no está representada ninguna de mis unidades académicas acá, porque no las invitaron, pero valdría la pena que hubieran dicho, miren, nosotros podemos decir que todo eso que ustedes vinieron a decir es verdad y que se puede siempre que haya voluntad. En materia de evaluación, es un problema serio, realmente serio. Yo recuerdo el caso de un profesor que pidió, iba a examinar a través de un tipo test, y entró al aula con sus estudiantes y, bueno, hizo una primera pregunta. ¿Qué les pareció el documento que trabajaron? Él es profesor de lingüística en la Facultad de Humanidades. Pues, a ver tú, ¿qué aprendiste? Pues mire que yo aprendí mucho del documento. Tiene unas grandes potencialidades el documento, pero tiene algunas limitaciones el documento. ¿Y cuáles son las limitaciones que tiene el documento? Pues son estas y estas y estas y estas. Y se queda el profesor escuchando y dice, salte del aula. ¿Cómo que me está echando? No, salte del aula, ya ganaste. Ya ganaste, ándate. Y lo cuenta el amigo y digo, ¿cómo es que debemos cambiar nuestras posiciones, nuestros estereotipos en materia de evaluación, que es la cosa más conflictiva que hay en el ambiente escolar? Muchas gracias por las dos experiencias. Aquí hay otra palabra. Buenos días. Cuando estaba hablando Arthur sobre el proceso de evaluación, estaba pensando yo que le faltaba algo. Al final lo dijo, no apareció escrito ahí.
Ajá. Porque yo siento que todo lo que planteaste es correcto y me parece bien y creo que todos deberíamos de trabajar así. Pero hay algo esencial que la evaluación también tiene que ver mucho con la retroalimentación a la persona, que es creo que una de las grandes partes que se han olvidado. Ya lo dijiste, la gente recibe los trabajos, dentro de 2 semanas los devuelve cuando ya pasaron otra unidad y el estudiante sigue cometiendo el error y lo va a seguir cometiendo porque nunca se le dio el feedback. Pero pensaba yo, ¿qué pasa si los famosos exámenes finales se hacen todavía mucho antes para que uno como profesor pueda llegar con el alumno y decirle, mira, estás equivocado en esto, puedes corregirlo de tal manera, para que en la próxima asignatura pues ya vaya mejor preparado, porque el alumno solo llega y muchas veces no se le devuelve ni siquiera el test, porque como eso es por seguridad, hay que archivarlo, por etcétera, etcétera, un puño de mentiras y tonterías, porque yo creo que al alumno hay que devolverle los trabajos para que él vea dónde falló, pero que sí, si se pudiera hacer un tiempito antes, porque muchas veces uno se queda pensando, ¿en qué fallé? ¿No? ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué aquel sacó más que yo? Si yo me recuerdo que yo presenté más, pero ¿por qué el profesor de plano es un profesor machista, como dice mi hija, ¿no? Porque los alumnos sacan mejor nota que las alumnas. Pero te felicito, me parece excelente, ojalá podamos echarlo a andar. Hay mucho que aprender todavía y creo que hablamos de la evaluación del estudiante, pero falta la evaluación del profesor también, ¿no? Que es un punto muy importante, porque si todo está muy bonito, pero el profesor no sabe dar la clase, ¿dónde nos quedamos, no? Sí, un breve comentario, porque aunque ponía a las 11 el receso, en realidad lo hemos pedido antes, ¿no? Vale, pues vamos a hacer el receso de aquí a un momento. Solo algún comentario. Claro, es que todo lo que dicen se me va ocurriendo cosas interesantes a comentar, pero no es posible porque no podían hablar ustedes. Pero, por ejemplo, les pondré un ejemplo concreto. Yo hago una asignatura en la cual hay 3 evidencias de evaluación. Una es un análisis de un caso, que tienen que analizar el primer y el segundo día de clase. Evidentemente ese análisis inicial no cualifica. Y la analiza en el último día de clase y en ese análisis final, que sí cualifica, además han de hacer una comparación entre el análisis que realizaron el primer día sin ningún elemento de la asignatura y el último análisis. Bueno, hay otro trabajo que es elaborar un proyecto, que ya ha ido saliendo por aquí, que bueno, tiene todo un proceso de seguimiento, lo que sea, y al final se presenta. Y hay una prueba, para entenderos, un examen. Claro, eso de examen es que no significa nada porque depende del tipo de prueba que sea, ¿no? Pero bueno, unas preguntas, mapa conceptual, etcétera. Y esa prueba no se realiza al final de la asignatura, se realiza un mes antes de terminar la asignatura. ¿Por qué? Claro, alguien dirá, bueno, pero si se realiza un mes antes de terminar la asignatura, lo que se trabaja el último mes, sí, lo que se trabaja el último mes se analiza con análisis de caso. ¿Y por qué se hace un mes antes? Porque los estudiantes me han dicho cada curso, a estudiantes individuales, qué bien nos ha ido hacer el examen, no solo para el examen, sino porque hemos aprendido para aplicarlo en el proyecto que estamos elaborando. Claro, entonces hay que ver las cosas donde las situamos en función de lo que tienen que cumplir, ¿no? Claro, aquí había un interés en la devolución del examen, para decirlo así, que le servía no solo para el propio examen, sino para el otro trabajo, que es el trabajo central, que es la elaboración del proyecto de la asignatura, ¿no? Y termino solo con una cosa muy rápida, ya que se ha hablado también de la innovación y las dificultades de resistencias. Una vez, en la Universidad Autónoma de Barcelona, hace muchos años, invitaron a un ponente a hablar de innovación educativa. Y había una sala muy grande, con unas butacas de 200 personas. Entonces el ponente llegó y dice, bueno, voy a hablar de innovación educativa. Pero miren, para poder hacer mi intervención, necesito que hagan una cosa. Yo se lo pido, por favor, porque es que si no, no puedo hacer la sesión. Les pido que ustedes, todos los que están aquí, se levanten, se suban a la butaca y se mantengan derechos. Por favor, háganlo, ¿no? Pues bueno, de los 200, no me acuerdo ya, pero 20 se subieron. No, por favor, es que yo les pido que todos se suban, de hecho, encima de la butaca. Pues no sé, unos 60, 70 se incorporaron entonces, ¿no? Y 40, pues no se movieron. Esa es la realidad de la innovación educativa.
Hay un pequeño grupo que es el que está dispuesto a dar el paso, al que está dispuesto a ir adelante. Hay otro grupo importante, más numeroso, que cuando ven que otros van adelante, se suman, se emocionan. Y esos son los que se suben después. Y hay algunos que no se subirán nunca. Bueno, hacemos la pausa y seguimos, ¿eh?